Esto obviamente está dirigido a involucrar a Bielorrusia directamente en el conflicto y extender las hostilidades a más zonas, complicando así las posibilidades de resolver el conflicto por medios político-diplomáticos. Y en caso de ser necesario, estamos listos para tomar todas las medidas previstas en el tratado para garantizar la seguridad de nuestro aliado. Rusia abre oficialmente un nuevo frente de guerra y anuncia una movilización híbrida. Hoy en Bielorrusia comenzaron de repente los llamados ejercicios de movilización en la frontera con Ucrania y la Duma estatal está preparando legislación para que los bielorrusos sirvan en el ejército ruso. Dicen que si querían un Estado de la Unión, pues donde hay privilegios, supuestamente también hay obligaciones, y ahora los bielorrusos se verán obligados a servir en el ejército ruso. El propio Lukashenko advirtió al pueblo que pronto dejará el país por un largo tiempo, supuestamente por un viaje de trabajo para reunirse con Putin y no solo con él. Y todo esto parece una huida, porque mañana en Minsk se celebrará el 13º foro de las regiones de Bielorrusia y Rusia, al que Lukashenko nunca ha faltado. El Wall Street Journal escribe que Vladimir Putin empezó a exigirle a Alexander Lukashenko que lo ayude a escalar el conflicto y le cobró el favor, por haberlo salvado en 2020 de las protestas. Fuentes en la Unión Europea declararon que las advertencias a Lukashenko las hicieron Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky, incluso públicamente. Y Macron en mayo llamó y habló por teléfono durante 1 hora y media con Lukashenko, advirtiéndole que era mejor que no se metiera en la guerra. Pero a pesar de esto, la presión de Moscú solo aumentó. Mientras tanto, en Polonia emitieron una advertencia urgente de que Moscú está preparando una provocación escenificada bajo una bandera falsa para justificar una mayor escalada utilizando a Bielorrusia. Pero también Vladimir Putin se está preparando para una gran guerra y está preparando a los rusos para ello. El Kremlin está preparando nuevos campos de entrenamiento para preparar a decenas de miles de reclutas ya en octubre, es decir, después de las elecciones a la Duma estatal. Por supuesto, Vladimir Putin no lo llamará movilización, pero el simple hecho de construir nuevos campos de entrenamiento para la preparación acelerada de soldados ya dice mucho. Mientras tanto, cerca de Oremburgo, después de otro ataque, está ardiendo una planta clave de procesamiento de gas que procesaba el 60% del gas de la Federación Rusa. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir juntos todos estos temas, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal, den like y escriban cualquier comentario. Entonces empecemos discutiendo la movilización. La movilización dentro de la propia Rusia. Las autoridades rusas están discutiendo la posibilidad de una nueva movilización para reforzar el ejército que combate en Ucrania después de las elecciones a la Duma estatal previstas para septiembre. Así lo informan Verstka e Historias Importantes, citando fuentes en las oficinas de reclutamiento militar y personas cercanas al Kremlin y al FSB. Ahí informaron que la preparación para el reclutamiento masivo en el ejército lleva varios meses en marcha. Sin embargo, oficialmente no se ha anunciado lo que se está planeando. Nunca lo llamarán movilización. A partir de octubre, los militares rusos estarán listos para recibir a decenas de miles de personas para entrenamiento acelerado en los campos de entrenamiento adicionales que se están construyendo ahora mismo. El asunto es que el flujo de soldados por contrato, a quienes atraen al frente con bonos millonarios del Ministerio de Defensa, está disminuyendo. En el primer trimestre cayó a 800 personas por día y, según estimaciones de las agencias de inteligencia occidentales, dejó de cubrir las pérdidas en el frente. El ritmo de reclutamiento en Moscú cayó casi a la mitad, 1.708 personas en abril, 1.378 en mayo. Eso es como 1.000 menos que el año anterior. Y a continuación les citaré una frase de la publicación Verstka. La gente como que se acabó, le contó a Verstka uno de los movilizados anteriormente. Según él, su regimiento está, en el mejor de los casos, al 40% de su capacidad. Y los nuevos reclutas no pueden pelear. A algunos los sacan de la cárcel, a otros de la calle. Son vagabundos en el sentido literal de la palabra. Delincuentes y además ya de una edad y con enfermedades que apenas pueden mantenerse en pie, se queja él. Y para colmo, el hecho de que los generales rusos supuestamente le garantizan a Vladimir Putin el control total de las 4 regiones ucranianas si cuentan con suficientes recursos humanos. Y Putin está dispuesto a darles ese recurso e intentar seguir luchando otros 2 o 3 años. Pero aún así,
Putin intentará posponer esta movilización hasta el último momento e intentará, por ejemplo, involucrar a los bielorrusos en la guerra. Y cada vez parece más que Rusia planea abrir un nuevo frente precisamente en Bielorrusia. Hoy en Bielorrusia, en el territorio de la región de Grodno, comenzaron los llamados ejercicios de movilización. Los militares están verificando los datos de los reclutas. Y según el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, la oficina de reclutamiento del distrito de Ashmiany convocó a los reservistas para actualizar sus datos personales. La verificación se lleva a cabo en el punto de reunión preliminar. Anteriormente se informó que durante el entrenamiento se trabajará en la cuestión de completar los comisariados militares mediante la convocatoria de reservistas a periodos de instrucción militar, con su posterior participación en la capacitación. Y así, los reservistas convocados perfeccionarán sus conocimientos militares, aprenderán a manejar armamento y equipo militar y aprenderán a cumplir las tareas asignadas por los superiores. Y en este contexto, cada vez aparecen más señales de que Bielorrusia realmente se está acercando a convertirse en el segundo frente. El Wall Street Journal escribe hoy que el ejército ruso finalmente se ha atascado en Ucrania y que Vladimir Putin ha empezado a exigirle a Alexander Lukashenko que lo ayude a escalar el conflicto. Moscú ha empezado a ejercer presión, esperando volver a usar a Bielorrusia para expandir la guerra, campañas militares contra Ucrania o para llevar a cabo operaciones contra países de la OTAN. Y esto se supo en Europa y en Kiev, y Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky advirtieron a Lukashenko, incluso públicamente. Según datos de inteligencia, últimamente Rusia ha estado exigiendo en particular que se le permita utilizar el territorio de Bielorrusia para lanzar ataques con drones contra Ucrania y abrir un nuevo frente más cerca de sus regiones occidentales, para distraer a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la defensa de los territorios orientales. Además, Bielorrusia podría ser utilizada en operaciones contra países vecinos miembros de la OTAN, aunque esto no necesariamente implica un enfrentamiento abierto. Podrían ser ataques dirigidos a probar la capacidad defensiva de la OTAN o a socavar el apoyo a Ucrania. Bueno, como por ejemplo, el lanzamiento de unos 20 drones hacia Polonia desde el territorio de Bielorrusia el año pasado. Y ahora Vladimir Putin amenaza a Alexander Lukashenko con poner fin al apoyo financiero, del cual la economía bielorrusa siempre ha dependido mucho. Y según fuentes, las negociaciones sobre este tema se llevan a cabo principalmente entre Lukashenko y el embajador de Rusia en Bielorrusia, Boris Gryzlov, pero no solo entre ellos. Por ejemplo, hace una semana Lavrov llegó de urgencia a Minsk. Hablaremos de esto un poco más adelante. Y se sabe que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó a Lukashenko en mayo y habló con él durante aproximadamente 1 hora y media. París tiene información de que Bielorrusia planea intensificar su participación en la guerra, así lo informó Macron y advirtió a Lukashenko sobre esto. El asistente de Macron ya confirmó oficialmente el hecho de esa llamada, señalando que el presidente francés, cito, subrayó los riesgos que enfrentará Bielorrusia si permite ser arrastrada a la guerra de conquista de Rusia contra Ucrania. Zelensky también declaró en mayo que Kiev recibió información detallada sobre las negociaciones entre funcionarios rusos y bielorrusos al respecto. Según él, esto demuestra que Moscú está considerando la posibilidad de utilizar Bielorrusia para posibles operaciones militares contra Ucrania o los países bálticos. La semana pasada, Zelensky declaró que le daba a Lukashenko una semana para desmantelar los retransmisores rusos en territorio bielorruso. Zelensky declaró que, de lo contrario, según palabras del presidente ucraniano, cito, enfatizó que no se dejarán arrastrar. De lo contrario, según el presidente ucraniano, Kiev eliminará la ocupación. Editor. La grosera declaración de Zelensky exigiendo poner orden en el territorio de un Estado soberano y que, de lo contrario, él mismo se encargará de poner orden allí. Aquí haré una pequeña pausa para pedirles que apoyen este canal de YouTube con su like, suscripción y un comentario debajo de este video. Y también suscríbanse a mi Patreon. Ahí tenemos una comunidad cerrada llamada Pechi Insight, donde recibirán un análisis exclusivo de temas que no se publican aquí en YouTube. Y ahí mismo respondo a sus preguntas personales y también hacemos transmisiones en vivo especiales en formato de preguntas y respuestas. Pero si solo quieren apoyar este canal de YouTube una sola vez,
En la descripción de este video también hay diferentes opciones y formas de cómo pueden hacerlo. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Vayan a la descripción, suscríbanse y apoyen el trabajo de este canal. Ahora volvamos a cómo Rusia está arrastrando a Bielorrusia a la guerra. Además, Rusia está desarrollando una base legal para reclutar a ciudadanos de Bielorrusia en sus fuerzas armadas. Rusia podría intentarlo, reclutar a los bielorrusos en su ejército debido a la estructura legal del Estado de la Unión. Según el tratado de su creación, los rusos y los bielorrusos tienen un estatus de ciudadanía unificado y, en teoría, los mismos derechos. Por eso el Kremlin puede ir aún más lejos y afirmar que los mismos derechos también significan las mismas obligaciones. Es decir, el servicio en las Fuerzas Armadas de Rusia se volverá obligatorio. Y para los bielorrusos, pues como es un solo Estado de la Unión, entonces también hay que defenderlo juntos. Y ahora los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra advierten que los funcionarios rusos podrían insistir en que los bielorrusos sirvan ya sea en el ejército ruso o en las formaciones del Estado de la Unión controladas por Moscú. Pues, si quieren, se puede crear una especie de ejército separado, un ejército conjunto especial de Bielorrusia y de Rusia. Llamemos a esto una formación del Estado de la Unión y que los bielorrusos sirvan ahí y, si es necesario, luchen por Rusia. Al mismo tiempo, la base legal será precisamente la legislación unificada del Estado de la Unión, sin ningún acuerdo separado con Minsk. De hecho, esto significa que Bielorrusia puede convertirse en un territorio de facto anexionado, de donde Rusia obtendrá recursos humanos para la guerra. Además de esto, Alexander Lukashenko anunció su largo viaje al extranjero y una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Lo declaró de manera bastante nerviosa durante una reunión con el primer ministro de Bielorrusia, Alexander Turchin. Y toda la reunión de Lukashenko con Turchin parecía más bien un procedimiento de transferencia de poderes, y se hizo evidente que Lukashenko realmente no estará en Bielorrusia por mucho tiempo. El dictador bielorruso le encargó al primer ministro que se encargara de la preparación para el próximo 13º foro, el Foro de las Regiones de Rusia y Bielorrusia, que se lleva a cabo en Minsk, por cierto, comienza mañana, y como él mismo se va en un largo viaje de trabajo al extranjero. Y aquí es donde el rompecabezas empezó a encajar. Ayer, 23 de junio, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que Rusia defenderá a Bielorrusia como parte del Estado de la Unión. Aunque un día antes, en el Kremlin, Peskov declaró que sí, Bielorrusia puede defenderse por sí sola. Y una semana antes, Sergei Lavrov voló personalmente a Minsk, donde mantuvo negociaciones con Alexander Lukashenko, después de lo cual el dictador bielorruso declaró que se veía obligado a abandonar Bielorrusia urgentemente por un periodo prolongado. El motivo formal es una reunión con Putin, pero el propio Lukashenko enfatizó que está en contacto con su colega ruso prácticamente a diario. Por lo tanto, parecería que no hay ninguna urgencia en volar para reunirse con Putin, pero aún así, Lukashenko dice que abandonará Bielorrusia por un periodo bastante largo. Y ahora en Polonia ya han declarado que Moscú está preparando una provocación escenificada de falsa bandera para justificar una mayor escalada. En Varsovia reaccionaron de inmediato a las nuevas amenazas del liderazgo ruso, comparando las acciones del Kremlin con la preparación del Tercer Reich para atacar a Polonia en 1939. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, declaró que las últimas acusaciones del Kremlin son la base informativa para una operación de los servicios de inteligencia rusos en territorio ruso, para obtener un pretexto para nuevos ataques. A continuación, una cita de Sikorski. Esto suena como el anuncio de una provocación. Espero un ataque en territorio ruso de falsa bandera, al que Putin se verá obligado a responder. Les recuerdo que en agosto de 1939 el Abwehr escenificó un supuesto ataque polaco a la estación de radio en Gleiwitz para darse un pretexto para la guerra. ¿De qué se trata? La razón de la preocupación de los diplomáticos europeos fue el discurso de Vladimir Putin ante los graduados de las academias militares, justo ayer en el Kremlin. Y ahí Putin declaró que Rusia llevará a cabo ataques de represalia contra los países europeos si desde su territorio se detectan lanzamientos de drones hacia objetivos rusos.
El jefe del Kremlin afirmó que los líderes de la Unión Europea supuestamente intentan desvincularse de los ataques, atribuyéndolo todo a fallas técnicas o a la guerra electrónica ucraniana. Él calificó los ataques de drones en Rusia como un intento de desestabilizar a la sociedad. Vemos que si antes los países de la OTAN se limitaban a apoyar al régimen de Kiev, que llegó al poder de manera ilegal mediante un golpe de Estado armado, ahora lo hacen abiertamente en Occidente. Dicen que se están preparando para la guerra contra nosotros, aumentando los presupuestos militares ofensivos. Al mismo tiempo, para justificar tales gastos y la radical militarización de sus países, los líderes de los países de la OTAN y la Unión Europea, como antes, utilizan declaraciones falsas sobre una supuesta amenaza militar rusa. La forma de actuar del llamado Occidente democrático es muy simple. Primero crean amenazas para nuestro país, nos obligan a tomar medidas necesarias para la autodefensa y la autoprotección, y luego de inmediato nos acusan de todos los pecados mortales. Para justificar la continuación de su política agresiva, de sus acciones agresivas contra Rusia. Incluso nosotros conocemos bien todo esto, nos resulta muy familiar. Incluso después del traicionero ataque contra la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, precisamente un ataque traicionero, Occidente, la Alemania hitleriana, intentaron culpar a la URSS y a Stalin de la agresión contra lo que hoy llamamos Occidente colectivo. Es sorprendente, pero hasta ahora esto todavía se discute en círculos cuasi científicos. Quiero enfatizar que Rusia aboga constantemente por una seguridad igual e indivisible para todos. Estamos convencidos de que esto solo se puede lograr formando un sistema multipolar de relaciones internacionales y garantizando de manera confiable la seguridad militar de cada Estado. Al mismo tiempo, estamos listos para responder de manera oportuna y adecuada a cualquier amenaza externa o interna. Y esta declaración de Putin fue precedida por las acusaciones de mayo del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación de Rusia, que acusó a las Fuerzas Armadas de Ucrania de preparar lanzamientos de drones directamente desde 5 bases militares en Letonia, agregando que la pertenencia a la OTAN no protegerá a Riga. Y para concluir, Putin declaró ayer que es Europa la que se está preparando para una gran guerra y que supuestamente Europa está creando ciertas amenazas para la propia Rusia, en el territorio de Rusia, a las que Rusia se verá obligada a responder. Un gran análisis sobre a qué y cómo se está preparando Europa salió literalmente esta mañana en este canal de YouTube, así que asegúrense de ir a verlo. Es bastante extenso, y de ahí quedará claro y evidente lo que realmente está sucediendo. Y al final agregaré otra noticia que simplemente no puedo dejar pasar. Drones ucranianos en la noche del 24 de junio atacaron la planta de procesamiento de gas de Orenburg y la única planta de helio en Rusia. La misión de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania se llevó a cabo en coordinación con el movimiento subterráneo de resistencia en el territorio de la Federación Rusa, Chispa Negra. Las plantas se encuentran a más de 1.200 kilómetros de la línea de combate. La planta de procesamiento de gas de Orenburg y la planta de helio de Orenburg forman un gran complejo. La planta de procesamiento de gas extrae gas natural purificado y azufre, que también se utiliza para la producción de explosivos y pólvora negra. Y la planta de helio de Orenburg extrae gas purificado sin azufre y, mediante un método de enfriamiento profundo, obtiene de él los componentes más valiosos, y solo son 2. Es helio, es decir, un gas inerte que se utiliza en motores de combustible líquido, cohetes y sistemas de guía. Y etano, que es un componente clave de la materia prima para sintetizar plásticos especiales, que también se utilizan para la producción de armamento. Entonces, la planta de procesamiento de gas de Orenburgo es uno de los complejos gasoquímicos más grandes del mundo, puesto en funcionamiento en 1974, y en ese entonces, lamentablemente, Occidente ayudó a los rusos salvajes a crear ese gigante. Está documentado que fue precisamente Occidente quien, de hecho, construyó esta planta, proporcionando todas las tecnologías a los rusos. La capacidad de esta instalación es de 45.000 millones de metros cúbicos de gas al año,
Esta planta representa el 60% de todo el gas procesado por Gazprom en Rusia. En general, es un objetivo bastante jugoso. Y hoy también fue atacada, y lo que es muy importante, con la participación de esos mismos partisanos que están presentes en el territorio de Rusia y llevan a cabo su propia guerra contra el régimen de Vladimir Putin. Pues a Vladimir Putin no le queda otra opción más que escalar el conflicto. Y la única manera en que puede escalar esta guerra es ampliándola mediante la creación de un nuevo frente. Y ya se vuelve completamente evidente que otra vez Vladimir Putin está intentando arrastrar a Bielorrusia a esta guerra y utilizar no solo el territorio de Bielorrusia, sino, como ya se ha entendido, también a los propios bielorrusos, ciudadanos de Bielorrusia, quienes ahora se verán obligados a luchar por Rusia porque aceptaron la creación del Estado de la Unión. Aquí lo dejaré hasta aquí, su opinión, sus conclusiones. Escriban en los comentarios debajo de este episodio. Por favor, revisen la descripción de este video. Ahí encontrarán enlaces sobre cómo pueden apoyar el trabajo de este canal de YouTube con una sola contribución, y los invito a suscribirse a mi Patreon. Es una comunidad cerrada llamada Peachy Insight, donde juntos discutimos temas que no se publican aquí en YouTube. Ahí respondo a sus preguntas personales. Y ahí también realizaremos transmisiones privadas en formato de preguntas y respuestas. Vayan, suscríbanse y apoyen este canal de YouTube. Denle like al episodio y no olviden dejar cualquier comentario debajo de este video. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.